Las relaciones Rusia-Unión Europea tienen como base jurídica el Acuerdo de Colaboración y Cooperación ACC, firmado en junio de 1994, tras la disolución de la Unión Soviética y la creación de la Federación de Rusia. El ACC, que inicialmente tiene una validez de 10 años, se ha renovado automáticamente cada año y en él se fijan los objetivos comunes y se establece un marco constitucional para los contactos bilaterales. Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética, la Unión Europea ha experimentado un progresivo desarrollo de las relaciones con los países del antiguo bloque del Este y particularmente con Rusia. Lo que en más de 4 décadas fueron dos bloques antagónicos, han iniciado un acercamiento, los que lo ha llevado a ser socios vitales en varios aspectos. Rusia se beneficia del programa comunitario TASIS desde el 1991. Las relaciones Rusia e Unión Europea desde el 2012 es un término que hace referencia a las relaciones entre ambas partes a partir del tercer mandato del presidente Vladimir Putin en Rusia. Desde este periodo, iniciado en mayo del 2012, las relaciones bilaterales se han visto afectadas por una sucesión de crisis desarrollada en medio de la asociación económica en la que el sector energético representa el factor predominante, ya que Rusia es el mayor proveedor para la Unión Europea. El principal punto de conflicto entre la Unión Europea y Rusia es la influencia que puede ejercer cada parte sobre diversos países de la Europa Oriental, como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania. Es así que mientras Rusia recurre a dispositivos económicos, militares y no militares para mantener a estos países en su esfera de influencia, la Unión Europea apoya ocasionalmente la integración de los mismos en las instituciones occidentales, apostando por la cooperación dentro del marco político europeo de vecindad. En este contexto, la condena de la Unión Europea a la intervención rusa en Ucrania desde el 2014 ha entretenido una crisis que provoca un cambio de actitud de Putin, donde la Unión Europea pasó de ser el principal mercado para sus exportaciones energéticas a ser un competidor. Ahora, tras la invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero del 2022, la Unión Europea, Estados Unidos y varios de sus aliados decidieron aumentar las sanciones contra el gobierno ruso iniciadas en el 2014. La medida buscaba paralizar la capacidad rusa para financiar su maquinaria de guerra y dificultar su manejo de activos para obtener liquidez. Además, Alemania negó la certificación de gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, que eventualmente perjudicaba a Ucrania, cuya construcción finalizó en 2021. Y no solo eso, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Rusia no se piensa ir de Europa, pero que está preparado para romper relaciones con la Unión Europea si desde Bruselas se impulsan nuevas sanciones económicas contra el país. Estas tensiones entre la Unión Europea y Moscú vienen desde hace décadas, como mencioné anteriormente, pero aumentaron tras el envenenamiento y condena al opositor ruso Alexei Navalny. Por otra parte, Estados Unidos, a pesar de criticar a Kremlin, firmó una prórroga de acuerdos según Nexstar, que pone límites al arsenal nuclear de ambos países. Dicho esto, toquemos el tema de las sanciones por la Unión Europea hacia Rusia. La Unión Europea ha impuesto a Rusia unas sanciones sin precedentes en respuesta a la invasión no provocada e injustificada de Ucrania del 24 de febrero del 2022 y a la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk y Zaporilla y Gerson. Se suman a las medidas ya existentes impuestas a Rusia desde 2014 a raíz de la anexión de Crimea y el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Las sanciones comprenden medidas restrictivas selectivas, sanciones económicas, medidas
y medidas relativas a los visados. El objetivo de las sanciones económicas es ocasionar graves consecuencias a Rusia por sus actos y frustrar con eficacia sus capacidades de continuar la agresión. Las sanciones individuales van dirigidas a las personas responsables de apoyar, financiar o llevar a cabo acciones que menoscaban la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania, o que se benefician de esas acciones. La Unión Europea también ha adoptado sanciones contra Bielorrusia como respuesta a su participación en la invasión de Ucrania e Irán en relación con el uso de drones iraníes en la agresión rusa a Ucrania. Ahora, es importante saber que las sanciones no bloquean la exportación de productos alimentarios y agrícolas ni las transacciones al respecto. Los dirigentes de la Unión Europea destacaron en el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de junio de 2022 que Rusia es la única responsable de la crisis alimentaria mundial y que las sanciones de la Unión Europea no van dirigidas contra los alimentos ni productos agrícolas. La seguridad alimentaria y la asequibilidad de los alimentos son una prioridad clave para la Unión Europea y sus Estados miembros. Las sanciones de la Unión Europea no afectan a la seguridad alimentaria y solo cubren el comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia, no el comercio internacional. Las sanciones de la Unión Europea excluyen explícitamente el suministro de alimentos y los fertilizantes. No se han dictado sanciones contra la exportación rusa de alimentos a los mercados mundiales. Cualquier persona puede manejar, comprar, transportar y obtener alimentos y fertilizantes procedentes de Rusia. Las restricciones a la importación de determinados fertilizantes de potasa en virtud de las sanciones de la Unión Europea solo se aplican a los productos importados a la Unión Europea y no afectan la exportación a Ucrania de dichos fertilizantes a partir de la Unión Europea o Rusia. La Unión Europea también ha establecido excepciones a sus sanciones. Aunque el espacio aéreo europeo no está abierto a las aeronaves rusas, los Estados miembros de la Unión Europea pueden autorizar que las aeronaves rusas sobrevuelen su espacio aéreo por razones humanitarias. Los Estados miembros de la Unión Europea también están autorizados a conceder a los buques con pabellón ruso acceso a los puertos de la Unión Europea, así como a permitir la entrada en la Unión Europea a los transportistas rusos por carretera para importar o transportar productos agrícolas, incluidos fertilizantes y trigo, que no estén sujetos a restricciones. En total, teniendo también en cuenta las sanciones individuales impuestas anteriormente tras la anexión de Crimea en 2014, la Unión Europea ha sancionado a 1.386 personas y 171 entidades. La lista de personas incluye el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, el expresidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, oligarcas vinculados al Kremlin como Roman Abramovich, miembros de la Duma estatal rusa, miembros del Consejo Nacional de Seguridad, ministros, gobernadores y políticos locales como el alcalde de Moscú, altos funcionarios, empresarios destacados y propagandistas y agentes involucrados en la desinformación. Las sanciones impuestas a las personas físicas consisten en la prohibición de viajar y la inmovilización de bienes. La prohibición de viajar impide a las personas físicas que figuran en la lista entrar en el territorio de la Unión Europea o transitar por él, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. La inmovilización de bienes implica la inmovilización de todas las cuentas de los bancos de la Unión Europea que pertenezcan a las personas y entidades incluidas en la lista. También queda prohibido poner a su disposición fondos o activos directa o indirectamente. Eso garantiza que su dinero ya no puede utilizarse para apoyar al régimen ruso e impide que puedan encontrar un refugio seguro en la Unión Europea. Vamos ahora a contarles los productos que no pueden exportarse a Rusia desde la Unión Europea. Tecnología de vanguardia, determinados tipos de maquinaria y equipos de transporte, bienes y tecnologías específicos necesarios para el refinado de petróleo, equipos, tecnología y servicios de la industria energética, productos y tecnología de la industria aeronáutica y espacial, productos de navegación marítima, una serie de productos de doble uso que podrían utilizarse tanto para fines civiles como militares, esos son los drones, programas informáticos para drones, etc. Artículos de lujo, como coches de lujo, relojes y joyas, y armas de fuego civiles y demás material militar. ¿Qué productos no pueden importarse al revés de Rusia a la Unión Europea? Petróleo crudo, desde el diciembre de 2022, y productos petrolíferos refinados, con escasas excepciones, carbón y otros combustibles fósiles sólidos, acero, productos siderúrgicos y hierro, oro, incluida la joyería, cemento, madera, papel y plástico, pescados y mariscos y licores. Por ejemplo, caviar no se puede importar desde Rusia, ni el vodka.
Y por último, cigarrillos y cosméticos. Espero que hayan disfrutado del video y espero que estén más informados de toda la situación, todo lo actual entre la Unión Europea y Rusia. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima.